Buenos días a todos y todas. Estamos en la en el auditorio de Beatriz Perocio y hoy tenemos el honor de disfrutar al doctor en psicología Héctor Fernández Álvarez. Voy a leer un poquito el programa, el currículum vital. Presidente honorario de la Fundación AIGLE, director de la carrera de especialización en psicoterapia integrativa con orientación cognitiva de la Fundación AIGLE, desarrollada en convenio con la Universidad de Mar del Plata y Ackerman del Instituto for the Family. Codirector del Máster en Intervención Multidisciplinaria para Trastornos de la Conducta Alimentaria, Trastornos de la Personalidad y Trastornos Emocionales de la Universidad de Valencia. Integrante del Comité Académico de Maestría en Psicología Clínica, Mención Cognitiva Integrativa de la Universidad Nacional de San Luis. Profesor regular de programas de doctorado y maestrías en Argentina y en el exterior, como en la Universidad de Barcelona, en España, en Latinoamérica, Guatemala, Uruguay y Panamá. Director del Centro de Investigación en Psicoterapia de la Fundación AIGLE, que forma parte de la red de investigación orientada por la práctica. Dirige los programas de efectividad de tratamiento, formación y desarrollo de terapeutas, estilo personal del terapeuta, uso de la tecnología en psicología clínica. Es coordinador en Latinoamérica del programa de investigación. Ha tenido premios 2016, 2002, miembro fundador del Consejo Mundial de Psicoterapia de la Federación Latinoamericana de Psicoterapia, de la Asociación Latinoamericana de Psicoterapias Integrativas, de la Asociación Argentina de Psicoterapia. Es autor de numerosos libros, de capítulos, de artículos, etcétera, etcétera. Para no distraernos más, hoy el doctor Héctor Fernández Álvarez nos va a hablar sobre el porvenir de la psicoterapia. Bienvenido, doctor. Bueno, muchas gracias, Selva. Un gustazo enorme ahora verte después de todos los intercambios que tuvimos en la preparación de este evento. Y un placer gigantesco haber tenido la suerte que me invitaran a participar de este congreso de FEPRA, porque en mi currículum, tal vez como esas cosas que se pasan, no figura por lo que fui escuchando, pero todos ustedes lo saben muy bien, que soy miembro vitalicio de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, que forma parte de FEPRA, ¿no es cierto? Y yo empecé a integrarme a la asociación hace más de 50 años, nada menos. Y nunca dejé de estarlo, así que es un placer enorme estar acá con ustedes para hablar sobre este tema que me parece apasionante, que es el porvenir de la psicoterapia. La psicoterapia es mi tema, a ello me he dedicado después de empezar mi desarrollo profesional y como muchas veces comparto con los amigos y los allegados, ¿qué otra cosa podría haber hecho en la vida que no fuera psicoterapia? La sigo haciendo, básicamente respondiendo a las tres patas fundamentales sobre las cuales se apoya, que son la clínica en primer lugar, así que todos los días estoy con pacientes, tratando de brindarles ayuda, tratando de ver si podemos mejorar la calidad de vida de las personas que nos consultan. De hecho, hoy mismo en la mañana estuve con
una persona que tenía una situación crítica. Clínica por un lado, docencia por otro, como bien describió Selva en su presentación, forma parte de diversos programas de entrenamiento, de formación y entrenamiento para terapeutas. Y la tercera pata, la investigación, que como nos ocurre acá en este lugar del planeta, la investigación es algo que tenemos que conquistarla pese a las dificultades que vivimos. La investigación es algo que tenemos que arrancársela a las escasas posibilidades materiales. Los recursos son escasos, tenemos que ocupar básicamente nuestro tiempo en el cumplimiento de la labor profesional, en obtener nuestros recursos para sostener el día a día. Así que la investigación es algo que la hacemos casi como un agregado, pero que es muy importante. Entonces, voy a hablar sobre el porvenir de la psicoterapia, que creo que como cualquier abordaje que trata de hablar de lo que uno pueda visorar de una disciplina, como en este caso, me parece que lo más razonable es empezar por ver en qué punto estamos situados, porque para ver hacia dónde vamos o para ver qué es lo que podemos vislumbrar de lo que puede ocurrir en el corto y mediano futuro, digamos. No estoy hablando del porvenir en el sentido a largo plazo, porque eso es muy difícil, pero en los próximos años. ¿Qué me parece que puede pasar en los próximos? Hacia dónde va a ir surfeando la psicoterapia en este mundo difícil que nos toca vivir. Insisto, me parece que la mejor manera de que se entienda cómo son estos caminos que veo trazados en el porvenir de la psicoterapia, lo mejor es ver cómo es la situación actual, en qué estamos plantados, dónde estamos situados. Y en ese sentido, la psicoterapia hoy está situada básicamente en dos grandes formas de manifestación que la caracterizan. Y una es que ha alcanzado un reconocimiento claro desde el punto de vista de las prestaciones en salud mental y las prestaciones en salud en general en el mundo, ¿no es cierto? Sabemos que la psicoterapia tiene algo más de un siglo de vida como disciplina científica, digamos, desde que Freud puso en marcha esta maravilla, digamos, de procedimiento. Y al principio fue muy resistida, pero a lo largo de todo el siglo que pasó llegó a alcanzar lo que hoy es un reconocimiento claro. Y no solo ha alcanzado mucho reconocimiento, sino que se ha expandido. Hoy en día la psicoterapia empezó en el centro, en Centro Europa, en el mundo centroeuropeo, y después se fue expandiendo hacia los Estados Unidos y hacia América Latina. América Latina fue uno de los lugares que más tempranamente la psicoterapia se difundió. Pero hoy por hoy, cuando participamos de los encuentros del Consejo Mundial de Psicoterapia, que es una organización que reúne a los psicoterapeutas precisamente de todo el mundo, en cada uno de los encuentros que tenemos, en cada uno de los foros de debate que participamos, hay psicoterapeutas de todos los continentes, hay psicoterapeutas de todos los países del mundo. Realmente la psicoterapia hoy está absolutamente diseminada universalmente y por eso decimos que es una disciplina universal. Este reconocimiento que muestra la psicoterapia lo voy a ilustrar con tres hechos concretos. Cuando decimos la psicoterapia hoy tiene mucho reconocimiento en el mundo, lo voy a ilustrar con tres situaciones brevemente, sencillamente, pero que son tan fuertes, que cuando nosotros vemos cuál es el papel que tiene la psicoterapia en algunos ámbitos y en algunas sociedades, uno dice, realmente la psicoterapia es una disciplina
que es una columna vertebral de las prácticas y de las prestaciones en salud en el mundo. En primer lugar, voy a citar el programa Mental Health Gap, Gap así de brecha, que desarrolló la Organización Mundial de la Salud ya hace unos cuantos años, ha tenido distintas ediciones, pero si miramos una de las últimas ediciones que se formalizó, que fue la que publicó la OMS en el año 2016, nosotros, si observamos cómo es el programa del Mental Health Hub, nos vamos a dar cuenta que es un programa en el que la Organización Mundial de la Salud ha desarrollado un estudio minucioso, fino, muy cuidadosamente elaborado, acerca de cuáles son las condiciones que afectan más la salud mental de la población en este momento, como ya sabemos, creo todos, la depresión a la cabeza, la depresión que viene progresando, lamentablemente progresando mucho en las tasas de prevalencia a lo largo de los últimos 50 años, mucho más en los últimos 20 años, casi como una progresión geométrica, ni que hablemos de cómo está viéndose testeada cómo se ve testeado el crecimiento, el aumento progresivo de la depresión en este periodo que hemos estado afectados por el COVID, por la pandemia, digamos, ¿no es cierto? Entonces, la OMS, en este programa Mental Health Gap, ha hecho estudios finos acerca de cómo evolucionan y cómo se expresan las tasas de prevalencia de los trastornos mentales. Ha identificado una decena de grandes situaciones que son las que más nos afectan, con la depresión, como decimos, a la cabeza, pero en la que hay otras grandes condiciones clínicas como los trastornos bipolares, el abuso de sustancias, etc. Y lo que es importante es que la OMS, cuando se posiciona respecto a qué es lo que la población humana, la sociedad humana actual puede hacer para enfrentar eso, para superar la brecha entre las necesidades que hay y los recursos que estamos poniendo en marcha, dice, tenemos que utilizar intervenciones psicológicas de avanzada. Y dentro de las intervenciones psicológicas avanzadas, lo más importante son los tratamientos psicológicos. Los tratamientos psicológicos. Entonces, ya hay la OMS en este punto, cuando nos dice qué es lo mejor que podemos disponer para enfrentar este flagelo creciente del deterioro de la salud mental, es utilizar la psicoterapia. En segundo lugar, tendrán ustedes ahí la posibilidad de observar que menciono el IAPT, que es un programa que se puso en marcha en el año 2008 en Gran Bretaña. Las siglas en inglés se refieren a mejorando el acceso de la población a los tratamientos psicológicos. Y es un programa que se puso en marcha para que la psicoterapia esté disponible en todo el sistema de salud, que en ese sentido creo que hay muchas cosas por las cuales el sistema de salud en general y las prestaciones en salud mental en particular en el Reino Unido, en Gran Bretaña, son realmente sistemas muy elaborados, muy consistentes, y la cantidad de gente que puede acceder a la salud pública y en las mejores condiciones es realmente envidiable. De modo tal de que a esta altura del partido ya un porcentaje muy grande de toda la población en estos últimos 10 años ha podido recurrir a tratamientos psicológicos que están disponibles en todo el sistema de salud. En el año 2019, en el periodo 2019-2020, este sistema de salud británico ha puesto en marcha una nueva versión del IAPT para duplicar la cantidad de gente. Están avanzando significativamente para que todo el país tenga acceso a las prestaciones de tratamientos psicológicos para mejorar la situación de la salud en general y de la salud mental en particular.
Y volviendo a la OMS, muy poquitito tiempo antes de que se pusiera sobre el tapete este flagelo brutal del COVID, había puesto en marcha una iniciativa que está en desarrollo, que es una iniciativa para estudiantes de enseñanza media, iniciativa para mejorar las condiciones de la salud mental de los chicos en las zonas medias del desarrollo escolar, que es un programa realmente muy, muy significativo. Les ilustro un poquitito estos programas del IAPT y de la iniciativa para estudiantes secundarios de la OMS que apuntan. Ahí pueden tener ustedes que el IAPT lo que busca es proveer terapia a toda la población que lo necesite. Y al mismo tiempo desarrollar un sistema para monitorear el curso de los tratamientos que se llevan a cabo, proveyendo a los terapeutas y a todos los organismos que llevan adelante las prestaciones sistemas de supervisión muy aceitados, de modo tal de poder ir calibrando en qué medida todo lo que se brinda alcanza un óptimo nivel de eficiencia para ir perfeccionándolo. Este aumento de la nueva versión que recién les mencionaba, lo que busca es aumentar la cantidad de gente que pueda acceder. Piensan que para el año 2024 alrededor de 2 millones de personas van a tener acceso en el sistema público a recibir ayuda psicológica todas las veces que lo necesiten. Todas las veces que una persona vaya a un hospital, a un centro de salud, y lo que transmita sea cualquier problema físico, fundamentalmente, y los profesionales que lo reciben se dan cuenta que ese problema físico, un problema que puede ser gastrointestinal, que puede ser circulatorio, que puede ser de cualquier orden, el profesional detecta que hay un componente psicológico que merecería brindarle una ayuda e inmediatamente se lo incorpora al paciente en este sistema como para recibir la ayuda del sistema público. Y con todo esto, el IAPT lo que supone es que se va a ayudar mucho a que la población pueda sostener mejor el trabajo en el que se desempeña. La iniciativa para los estudiantes lo que busca es evaluar la magnitud y naturaleza de los problemas emocionales que padecen los adolescentes, fundamentalmente, que son una población de riesgo muy importante y una población propensa al consumo de sustancias en grandes proporciones. Desarrollar intervenciones en Internet, o sea, intervenciones a distancia para la prevención y el tratamiento que permita diseminar esas intervenciones en base a la evidencia empírica. Y hay unas condiciones clínicas que han sido identificadas como las más importantes por esta iniciativa, que las tienen allí mencionadas: la depresión, la manía-hipomanía, propia de los trastornos oscilantes del ánimo, el trastorno de ansiedad generalizada, los trastornos de pánico, el abuso de alcohol y el abuso de sustancias tóxicas. Con esto, creo que pueden tener ustedes una buena idea de en qué medida la psicoterapia ha alcanzado hoy en día un importantísimo reconocimiento y va por más en todo el mundo. Pero decíamos que no solo podemos ver que la situación actual de la psicoterapia es que alcanzó un fuerte reconocimiento, sino que también es un fenómeno universal. Y un poco como una curiosidad o como algo para utilizarlo como una representación icónica de qué quiere decir la universalidad de la psicoterapia en el momento actual, les puse acá algunos datos extraídos de lo que probablemente sea la publicación de mayor factor de impacto, por decirlo de alguna manera. La verdad que no conozco el factor de impacto que tiene, pero sé que es la publicación más difundida sobre psicoterapia en el continente africano, para que se vea la universalidad. Se llama International Journal for Psychotherapy in Africa. Y como ustedes pueden ver ahí, si tomamos algunos de los números recientes, los números publicados en el año 2017 hasta el 2020, encontramos que
los artículos de esta publicación de psicoterapia en África contienen presentaciones donde observamos ejemplos de intervenciones de terapia cognitivo-conductual, de terapia racional emotiva, de terapia psicodinámica. Por un lado, es decir, como que en el continente africano y a lo largo del continente se utilizan algunos de los modelos que podríamos llamar que han surgido en las zonas dominantes del desarrollo de la disciplina, pero también se han desarrollado formas combinadas con modalidades asistenciales autóctonas, como por ejemplo la terapia Meseron, que es una terapia que se basa en ciertos procedimientos de sanación tradicionales africanos, que tienen cierta semejanza con la terapia cognitivo-conductual, pero no son exactamente lo mismo. Y lo mismo la terapia de restauración armónica, que es también un procedimiento basado en prácticas de sanación tradicionales, que tienen mucho que ver con la terapia humanística, la terapia fenomenológica. ¿Qué factores son los que potenciaron esta expansión de la psicoterapia para que hoy en día sea una práctica muy reconocida y universal? Me parece que hay tres señales que son las dominantes para entender por qué la psicoterapia pudo lograr esta expansión. En primer lugar, que el siglo XX, como cada uno de los momentos a lo largo de la historia, está caracterizado por manifestaciones de saber dominantes. En cada momento de la historia hemos encontrado que hay formas del saber que son las que predominan. Y la del siglo XX, una de las contribuciones más significativas en la elaboración del saber, del conocimiento dominante del siglo que nos precedió, ha sido lo que Elena Béjar, una catedrática de la Universidad Complutense de Madrid, ha denominado la cultura del yo. Es decir, el yo ocupó el centro de la escena, junto con otras cuestiones, pero ha sido un factor muy dominante en el desarrollo. Por eso han sido tan importantes los desarrollos en todas las ciencias sociales. Y dentro de todas las ciencias sociales, la psicología, que no cabe ninguna duda que es la que ha ido a la vanguardia. Si hay una ciencia social que es la que mayor predicamento alcanzó en el saber del siglo XX, ha sido la psicología. Entonces, la cultura del yo propició que hubiera una concentración de los intereses y de la dedicación de los científicos y de los organismos responsables en el abordaje de qué le pasa al individuo y cómo ayudarlo a tener una mejor calidad de vida. Por otro lado, la explosión demográfica, que sabemos que ha ocurrido alrededor de los últimos 30 años, un fenómeno de multiplicación geométrico notable que ha hecho, por supuesto, que la población mundial se intensificara, se incrementara de una manera descomunal. Ese proceso está en curso. Y esto, lógicamente, trajo aparejado una multiplicación notable de las tasas de prevalencia de los trastornos mentales, como mencionábamos antes. Por otro lado, la psicoterapia ha demostrado a lo largo de este siglo o un poco más de evolución que ha tenido como disciplina científica, que tiene algunos niveles relativamente aceptables y en algunos casos buenos y en algunos casos muy buenos de eficiencia terapéutica. Es decir, la psicoterapia no es que funciona bien para todo lo que se le aplica, la psicoterapia no es que funciona con estándares muy elevados en todas las situaciones en las que se utiliza. Pero sí hay muchas cosas en que la psicoterapia hoy en día es un recurso muy valioso para la población mundial, especialmente en aquellas cuestiones que son lo que llamamos los trastornos mentales comunes, las condiciones clínicas en las que incluimos las perturbaciones más frecuentes, que son la depresión y la ansiedad. La eficiencia terapéutica se puede
representar distintas manifestaciones, en primer lugar, que ayuda a que mucha gente pueda tener una significativa mejoría sintomática, como decíamos, especialmente eficiente en el caso del abordaje de las perturbaciones emocionales. Pero la psicoterapia también en muchos casos ayuda a que los individuos que la consumen puedan obtener una mejor reorganización de su experiencia personal, alcancen una reorganización sustentable de su experiencia. Y en términos más globales aún, la psicoterapia es algo que ayuda a muchas personas a mejorar su calidad de vida. Insisto, a muchas personas. Esto no quiere decir que la gran mayoría de las personas que reciben psicoterapia tengan éxito con esas aplicaciones. Como en otros campos de la salud, hay muchos procedimientos que se utilizan, por ejemplo en medicina, que ayudan a las personas a mejorar frente a ciertas enfermedades, pero hay muchos procedimientos que se encuentran con muchas limitaciones. La psicoterapia también tiene sus limitaciones. ¿Por qué? Porque hay tratamientos que son inertes, en el sentido que son tratamientos que se instalan, duran, perduran, pero no producen cambios en los pacientes, sino que simplemente lo que perdura es la relación. También hay todavía hoy una importantísima tasa de abandonos tempranos, además de que hay señales importantes de recaídas y recurrencias de las condiciones clínicas en las que muchas veces los pacientes al recibir psicoterapia mejoran, pero luego que terminan sus tratamientos vuelven a experimentar situaciones de malestar significativos. Y por último, hoy por hoy, en el universo de la investigación científica en psicoterapia, los psicoterapeutas no tenemos ningún empacho en aceptar que hay un porcentaje nada desdeñable de aplicaciones de la psicoterapia que tienen efectos negativos y perjudiciales, efectos secundarios. Lo más habitual en el mundo de la investigación, en nuestra disciplina, es manejar un porcentaje que se suele establecer entre un 5 y un 10% del total de las prácticas. No obstante lo cual, hay estudios como el publicado por Lindon en el World Psychiatry, que es una publicación muy importante, y donde dice que en realidad los efectos negativos y perjudiciales de la psicoterapia es probable que sean un poco más todavía que ese 10%, que es el que más consensualmente está admitido hasta el momento. Quiere decir que, por un lado, tenemos pruebas de eficiencia importantes, la psicoterapia funciona, por decirlo de alguna manera, pero también todavía tenemos muchas limitaciones. Esto quiere decir que la psicoterapia tiene que avanzar, tiene que mejorar. Pero claro, todo este es el panorama. Pero ¿qué nos está pasando? ¿En qué momento estamos situados? ¿Qué es lo que estamos viviendo? Hoy en día, la psicoterapia está en un laberinto, porque entre esos datos a favor de su eficiencia y esos datos que hablan también de las limitaciones que tiene, cuando nosotros queremos saber con qué se está enfrentando en el día a día, sabemos que la psicoterapia enfrenta amenazas que son externas, y básicamente las amenazas externas, acá no se ve, o por lo menos yo no lo veo, pero ya se los adelanto. No sé si ustedes la están pudiendo ver, pero son dos. Uno es el avance absolutamente feroz de las prácticas de administración de medicamentos, de psicofármacos. Es decir, hay una ofensiva que tiene distintas fuentes por la cual la progresión del consumo de psicofármacos va en los últimos 20 años siendo mucho más acelerada que el aumento del consumo de la psicoterapia en términos relativos y proporcionales. Podemos manejar fácilmente una relación numérica sencilla, pero
efectiva y con bastantes apoyos de la investigación también, de que en los últimos 20 años el consumo de psicofármacos, en términos relativos, duplicó el consumo de la psicoterapia en el mundo. Y también hay una serie de debilidades internas que, como después las vamos a enumerar, creo que ahora podemos permitirnos decir, bueno, todo esto ocurre en un momento que estamos viviendo una situación muy particular, porque sabemos que estos 2 años que han transcurrido y todavía que estamos recién comenzando, es un periodo en el que la pandemia del COVID nos ha golpeado de una manera extraordinariamente fuerte. Es decir, hemos atravesado y todavía estamos viviendo el coletazo final de una experiencia de trauma masivo, que si quisiéramos ver cuál fue la anterior experiencia más o menos similar en este término de lo que se considera en nuestra disciplina trauma masivo, que es un fenómeno particular y que tiene ciertas propiedades específicas, tendríamos que irnos a la Segunda Guerra Mundial. Son situaciones estas en las que hay un enorme estallido de víctimas, es decir, en la Segunda Guerra Mundial murieron 60 millones de personas, pero además, si 60 millones de personas han sido las víctimas fatales, imaginan las víctimas indirectas, han sido centenares. Y en general, en estas circunstancias, entonces tienden a surgir nuevos procedimientos en el desarrollo de todas las disciplinas. La psicoterapia también. Después de la Segunda Guerra Mundial, con el impacto que han tenido esta enorme cantidad de víctimas y sus secuelas sobre la población mundial, aparecieron una serie de procedimientos que en la psicoterapia anterior de los primeros 50 años del siglo pasado no había, como las terapias breves y las terapias grupales. Y además se produjo una transformación disciplinar, porque desde el comienzo, con Freud a la cabeza, la psicoterapia había sido diseñada de acuerdo al modelo médico clásico, fue pensada como una disciplina médica. Pero en este momento de expansión que ocurre al final de la Segunda Guerra Mundial, en el tránsito de la primera a la segunda mitad del siglo pasado, la psicoterapia cambia su disciplinar y se transforma y pasa de ser una disciplina médica a ser fundamentalmente un tratamiento psicosocial, como hoy se lo reconoce. Esto está muy bien descrito en un magnífico texto de Thompson, The Psychological Body. Decimos entonces, COVID es un trauma masivo, que es un fenómeno que algunos teóricos como Janov Bullman, desde el campo de la psicología social, describieron como un fenómeno en el que lo que ocurre es que los supuestos destrozados sobre los que se asientan nuestros principios, nuestras ideas, las guías que nos orientan en el día a día, se destrozan y entramos en un esquema de incerteza, de incertidumbre muy enorme, que va acompañado con vivencias muy profundas de incontrolabilidad y de vulnerabilidad que hemos podido seguramente todos nosotros o vivir personalmente o haber visto en el entorno inmediato, especialmente en algunos de los momentos más críticos de la evolución de la pandemia. Y esto tiene, por supuesto, secuelas importantísimas que se traducen, por un lado, en un incremento significativo de los trastornos mentales, en particular las perturbaciones emocionales. Miren, se han publicado en Lancet distintos trabajos al respecto. El último y más interesante, que no está acá subido porque lo leí en estos últimos días, es un trabajo publicado precisamente en The Lancet sobre cómo evolucionaron los trastornos mentales en el tiempo de la pandemia, en el año 2020 hasta mediados del año 2021, y ese estudio se llevó a cabo en 204 países, casi diríamos en todo el mundo, y llega a la conclusión de que las perturbaciones emocionales son las que más incremento han tenido a lo largo de este periodo, particularmente los resultados obtenidos por el estudio, que es un estudio muy, muy consistente, muy, muy serio, dice que la depresión se ha triplicado y la ansiedad se ha duplicado en este periodo del COVID. Por supuesto que hay factores que son factores desencadenantes y coadyuvantes muy importantes
para que se produzca este fenómeno de tasas de crecimiento de la prevalencia tan acentuados, que es la existencia de bolsones de pobreza muy extendidos a lo largo y ancho del mundo, que contrastan con la concentración de la riqueza en pocas manos, digamos, lo cual determina una composición social de progresiva inequidad que tiene efectos devastadores para la salud mental de la población. 3 veces más elevada la pandemia durante la pandemia, y como decimos, esto se ve particularmente multiplicado en los lugares donde existen bajos recursos sociales y económicos, pérdida de trabajo. Otro factor importante que ocurre en estas situaciones de traumas masivos y de crisis extendidas es el hecho de que para dar respuesta a esta situación surgen nuevas tecnologías. Hoy por hoy, las nuevas tecnologías que están atravesando el campo de la psicoterapia es un conjunto de recursos que incluyen la videoconferencia, los tratamientos asistidos por computadora. Nosotros mismos ahora, aunque no estamos haciendo de psicoterapia, sino estamos hablando de psicoterapia, estamos utilizando estos mismos recursos. La evaluación ecológica momentánea, que es un procedimiento para poder monitorear el curso de los tratamientos, absolutamente indispensable en el momento actual, y el uso de la realidad virtual y la realidad aumentada para utilizar procedimientos asistenciales más eficientes en muchas condiciones clínicas. Volvemos a las amenazas externas. Como les dije, tenemos fundamentalmente 2 amenazas. Después las otras no las voy a poder leer. Ahora te lo... En primer lugar, vamos a tener una amenaza externa que son las pseudociencias, y otra amenaza que son, como dije antes, el avance voraz del consumo psicofarmacoterapéutico. Con respecto a la pseudociencia, es algo que nosotros vemos todos los días y es algo con lo que tenemos que luchar con mucha decisión y mucho ahínco para lograr establecer en la población criterios bien estrictos que diferencien qué es un procedimiento científico y lo que se puede esperar de ello, que es la psicoterapia, y cuáles son otros procedimientos que muchas veces se venden como psicoterapia, se venden como tratamiento. Acá hay todo un tema que podríamos hablar largamente, porque es un tema que nos preocupa a los terapeutas y a los profesionales que intentamos llevar adelante una práctica seria y responsable, con un asiento en lo científico más firme. Podríamos hablar muchísimo de esto, pero básicamente, ¿qué es lo que creo que en principio podemos hacer? Lo más importante que podemos hacer nosotros es ayudar a que la población, a través de nuestro manejo con la comunicación a través de los medios, en todas las vías de acceso que tenemos para conectarnos con la sociedad, se pueda entender perfectamente bien cuál es la diferencia entre un procedimiento científico y un procedimiento pseudocientífico. Digo, para que no entremos en competencias que por ahí terminan generando espacios de confusión y espacios de apuro. Nosotros tenemos que ser claros, y hay criterios, como estos criterios que estoy exhibiendo para ustedes, que elaboraron Lee y Hansley, que me parecen que son perfectos, acerca de cómo nosotros tenemos que hacerle entender a una persona cuando tiene alguna necesidad de recibir ayuda por una cuestión que afecta su salud mental, que implica una perturbación psicológica importante, que esa persona pueda distinguir que lo que se le ofrece es un procedimiento científico o no.
Y ahí tenemos varias cuestiones, entre ellas que, por supuesto, las cuestiones más importantes tienen que ver con cómo se siguen los procedimientos de confirmación y se siguen mucho más que los procedimientos de refutación, ¿no es cierto? Bien. Con respecto a la lucha, llamémoslo así, entre psicofármacos y psicoterapia, como les decía, tenemos estudios bastante finos, muy elaborados. El grupo que más ha realizado presentaciones empíricas al respecto es el grupo que lidera Olson en los Estados Unidos y que ha llevado a cabo estudios a lo largo de periodos de 10 años en los cuales tomaron en cuenta una importante cantidad de gente. Ya ven que los números de población considerada son de varias millones de personas. Y en el periodo que fluctúa, en la década que fluctúa entre 1998 y 2007, ellos encontraron que a lo largo de todo ese periodo, en términos absolutos, la psicoterapia aumentó. La psicoterapia aumentó su expansión, se difundió más, como lo decíamos al comienzo de esta presentación. Pero si lo vemos en términos relativos, al compararlo con la psicofarmacoterapia, la psicoterapia bajó de ser el 15%, casi el 16% de las prestaciones a solo el 10,5%. Los tratamientos combinados de psicoterapia y farmacoterapia también disminuyeron del 40 al 32%, mientras que la psicofarmacoterapia aumentó de un 44% a un 57%. Y esto, Olson y sus equipos dicen que se ha verificado en todas las condiciones clínicas, excepto en aquellas que son las más simples desde el punto de vista de la Organización de la Salud Mental, que son los trastornos desadaptativos. En todo lo demás, este crecimiento, cada vez más, aquello a lo que tiende a recurrir la población, porque también es la oferta que tiene más cerca, la más accesible, la que tiene además una campaña de marketing muy ofensiva para imponerse a través de la industria, es la administración de psicofármacos. Y en un estudio más reciente, Olson hace una nueva investigación y estudia quiénes son, sobre todo, los que consumen más psicofármacos en el tiempo actual. Y para sorpresa, yo creo, de toda la comunidad, lo que ellos demostraron con otro estudio enorme, con un porcentaje de población muy grande y con desarrollos muy estrictos, ellos demostraron que los que más psicofármacos consumen no son las personas que tienen más problemas más severos, sino que en el sector de la población donde las personas tienen trastornos más leves es donde más se consume psicofármacos. Es decir, cuando las personas empiezan a tener algunos problemas psicológicos, es cuando a lo primero que recurren, o a lo primero a lo que tienden a brindarle un camino tendiente a mejorar su condición sintomática, los profesionales de la medicina en general, no los psiquiatras en particular, sino médicos clínicos, ginecólogos, etcétera, es a que tomen un psicofármaco. Y que muchas veces es un camino de ida, por decirlo de alguna manera, en el sentido que se convierte en una cosa habitual que nosotros vemos todos los días cuando hablamos con nuestros pacientes, que muchas veces cuando lo recibimos por primera vez y nos describe por qué viene a vernos, avanzamos en la investigación de lo que ocurre y el paciente nos transmite que tiene su pastillita de rescate posible en el bolsillo que lo acompaña en el día a día. Como modo de ilustrar el progreso que tiene este fenómeno en el mundo, en Estados Unidos, en los últimos años, se puso en marcha todo un movimiento que va creciendo aceleradamente
para que los psicólogos estén habilitados a prescribir medicamentos mediante un curso adicional al de la formación de psicólogos, que es un curso relativamente corto, les puedo asegurar, y ya en este momento Estados Unidos es un país muy federal, así que la norma para habilitar a los psicólogos no es nacional, sino que se va haciendo estado por estado, y ahí tienen ustedes los estados en los que se ha ido aprobando esto en los últimos años. Nuevo México, Luisiana, Illinois, cuya capital es Chicago, es muy importante. En Chicago hay 5.000 psicólogos habilitados para prescribir medicamentos. Iowa e Idaho. Campañas semejantes que todavía no se terminaron de concretar, pero que están muy avanzadas, ocurren también en Inglaterra y en Australia. Esto significa que, por supuesto, esto va a multiplicar este recurso en detrimento de la psicoterapia. Y así como hay amenazas externas, hay debilidades internas también. No sé si yo acá en esta lámina no lo veo por la proyección, esta cosa de la compatibilidad de las láminas, pero en todo caso se los leo. Hay 5 debilidades internas fundamentales. Por un lado, el sistema de diagnóstico y clasificación sobre el cual se apoya la práctica de la psicoterapia, fundamentalmente el DSM, en menor medida la ICD de la OMS, son sistemas que son muy inconsistentes, tienen muchas debilidades, incluidas las últimas versiones, sobre todo porque tienen mucho énfasis en los aspectos categoriales. Por otro lado, la psicoterapia tiene una débil articulación con la ciencia básica y esto le da cierta vulnerabilidad en la formulación teórica. Además, los abordajes terapéuticos están mucho más enfocados en síntomas que en mejorar la calidad de vida. Hay una brecha muy grande entre lo que hacen los clínicos y lo que estudian los investigadores. Muchas de las cosas que los investigadores publican, los clínicos no las leen, no les llegan a los clínicos, y muchas de las cosas que los clínicos hacen en su quehacer no son consideradas por los investigadores, que a veces están muy encerrados en una torre de marfil. Y finalmente hay una gran fragmentación teórica y de los objetivos de la psicoterapia. Para la inconsistencia del sistema diagnóstico, la solución, y estos son los 5 puntos fundamentales que yo creo que marcan el porvenir de la psicoterapia. Yo creo que la psicoterapia se va a terminar manejando fundamentalmente con un sistema que va a dejar de ser categorial y se va a convertir en un sistema psicopatológico dimensional. Por otro lado, la psicoterapia se va a apoyar cada día más en los avances que proveen las neurociencias para tener modelos de intervención que estén asentados en la ciencia básica de manera más firme. Por otro lado, en lugar de abordar fundamentalmente procesos de intervención que apunten a reducir los síntomas de manera focalizada, los programas psicoterapéuticos cada día más van a ir teniendo un carácter transdiagnóstico. El divorcio entre la investigación clínica y la investigación, entre la tarea clínica y la investigación, va a ser superada, y en este momento hay un movimiento muy importante que es lo que se llama investigación basada en la práctica, que precisamente lo que busca es establecer una articulación, una conexión entre la clínica y la investigación. Y por último, consolidar la integración de la psicoterapia, que significa básicamente superar la fragmentación teórica. La fragmentación teórica es resultado de que todavía tenemos una gran diversidad de modelos, cuando en realidad hay pocos modelos que son aquellos sobre los cuales se asienta fundamentalmente nuestra práctica. Son el modelo psicodinámico, el modelo comportamental cognitivo, el modelo humanístico y el modelo sistémico. Debemos superar los esquemas reduccionistas conceptuales, como la oposición entre cuerpo y mente, la oposición entre que lo importante es el pasado, el presente o el futuro de la situación que atraviesa el paciente, la oposición entre el peso que tienen los comportamientos, las conductas y el peso que tiene la experiencia en la organización del individuo. Y sobre todo, para terminar, debemos superar los kioscos profesionales. Debemos avanzar hacia un desarrollo de la psicoterapia en que la psicoterapia
avance, como dice Marvin Goldfield, hacia una formulación consensual y accedamos a una estructura teórica paradigmática, lo cual seguramente ayudará para que venzamos muchas de las limitaciones que tenemos hasta el momento, aumentemos significativamente el nivel de eficiencia terapéutica y brindemos lo que está llamado a cumplir la psicoterapia en el futuro, que es un papel humanitario, y tendiente a incrementar los desarrollos de la solidaridad humana de manera mucho más consistente. Creo que estamos justo en la hora que estaba previsto. Vos me dirás, Selva, si efectivamente estos últimos 10 minutos los íbamos a dejar para cualquier pregunta que cualquiera quisiera hacer, pero desde ya, más allá de las preguntas que se puedan hacer en 10 minutos, por supuesto, van a tener acceso a cualquier comunicación que quieran hacerme después de la charla. Me van a poder escribir a mi mail con total libertad y siéntanse en condiciones de contactarme si requirieran cualquier información adicional sobre los temas que tratamos. Estire la charla, dice. Se cayó. Perfecto. Bueno, muy importante acá, porque me dicen que los 10 minutos que teníamos previstos para esto es preferible que yo continúe hablando con ustedes. Entonces voy a tomar de lo último que estábamos diciendo, que ahora no lo tengo, le paso las preguntas del público. A ver, Mauricio. ¿Podría comunicarnos, Héctor, cómo buscar el material que comentó sobre cómo evolucionaron los padecimientos mentales con el COVID? Sí, cómo no. Les vuelvo a decir, es muy sencillo. Miren, más sencillo imposible. A ver si pueden anotarlo o yo lo anoto en el chat. No sé cuál es la mejor manera. ¡Hola, Selva! Pueden escribir a mi mail y les mando directamente, les mando todos los links donde pueden obtener la información que esté open access, y si hay alguna que fuera muy importante, vemos cómo permitirles algún acceso. ¿Ok? ¿Quieren que escriba el mail? Sí. Bueno, ahí se los escribo en el... Enviar. Me toca la arroba. No va. Hola. Sí. No puedo poner la arroba. Sí. Puedo poner la arroba. A ver, ponela. Bueno, escúcheme, es muy simple. Entre HFA y AILE hay una arroba. Usted, cualquiera que quiere tener la información de todos los documentos que estoy describiendo, me manda un mailcito. Se va a sorprender de que ahora le falta una A, Mauricio. Es HFA. Sí, antes de la arroba falta la A de Álvarez. Ahora sí, perfecto. Sin el signo de pregunta, ¿no? Lógicamente. Ustedes me escriben y les mando todo lo que quieran. Sí, eso estén seguros porque es sumamente generoso el doctor Héctor de compartir sus saberes.
Yo tuve que salir 2 segundos porque se me cayó internet. No sé si le hicieron las preguntas que estaban en el chat. No, no. Me dijeron justamente que te habías caído de internet, cosa que nos pasa Sí, seguido. sí. Ahora le voy a leer. Catalina Lucía Tinto le pregunta si escribió algún libro o tiene alguno para recomendar sobre el modelo integrativo. Sí, tenemos un texto muy importante al respecto que se llama Integración y Salud Mental. Está publicado en Bilbao por la editorial Desclés de Brouwer. Yo creo que es el más completo en relación con el modelo integrativo. Sí, coincido, Héctor. Bueno, escuchándolo, como siempre nos hace una línea del tiempo importantísima y esto que usted un poco comienza diciendo de que la psicoterapia es la columna vertebral en la salud mental y que yo creo que acá en la Argentina, a través del COVID, que bueno, que nos reconsideraron el sanal esencial en la salud. Yo me quedo pensando, y días anteriores hubieron unas presentaciones de decanos de universidades. em, ¿Qué perfil de profesional tendría que salir? Se fue Selva. No sé si alcancé a terminar la pregunta. Yo no pude escucharla, Selva. No te pude escuchar porque el internet se fue. Se me fue. No, de acuerdo a su experiencia, ¿qué perfil profesional de psicólogo y psicóloga tendrían que salir desde las universidades públicas y privadas, de acuerdo a esta nueva sociedad, estas nuevas problemáticas? eh, ¿Qué le parece a usted? Bueno, es buenísima la pregunta. La verdad que sería fantástico que pudiera haber un debate que creo que falta entre todos los responsables que llevan adelante no solo las carreras de grado en psicología, que sería muy importante, sino también todos los cursos de posgrado que están debidamente acreditados para discutir cómo debería ser el perfil profesional. Exactamente, eso es una cosa que nos debemos, es una cosa que estamos atrasados en ese punto. Porque está claro que, en primer lugar, necesitamos terapeutas que tengan una mente muy abierta, porque hoy en día los resultados que aporta la investigación respecto de qué cosas son las que son útiles, qué cosas son las que son eficientes, son muy, muy fuertes, digamos. Nosotros hoy tenemos muchísima data respecto de que hay procedimientos que son mejores que otros y deberíamos difundir eso en la formación como para que no se pensara que avanzar en una dirección o en otra, en la práctica, es una cuestión de interés personal o de gusto o de motivación, no sé si me explico, sino de aquellas cosas que tienen evidencia. Pero al mismo tiempo, no es solo una cuestión de formar terapeutas que puedan manejarse de acuerdo a los principios de la evidencia, sino
hay que formar terapeutas que sean muy sensibles a las condiciones socioculturales, o sea, que se den cuenta que ellos en la formación tienen un sesgo natural porque pertenecen generalmente a sectores privilegiados de la organización social y tendrían que poder captar mejor cómo es toda la estructura de la sociedad que forma nuestro país. No sé si me explico. Y todo eso alimentaría, por otro lado, la idea de que la psicoterapia tiene que ser una práctica solidaria, no tiene que ser una práctica para mejorar la calidad de vida de pequeños sectores. No sé si me explico. Yo creo que esto es fundamental. Nosotros, por ejemplo, llevamos adelante un programa que es un programa para asistencia a personas de escasos recursos, que es fundamental porque aprendemos un montón de cosas a partir justamente de las condiciones en las que se desarrollan los trastornos mentales, en las condiciones donde hay carencias, digamos, ¿no es cierto? Y eso es fundamental. Querido Héctor, hay otras preguntas, pero se nos está pasando el tiempo y hay una que quedó pendiente de José Mangani, que te pido, José, escribile al doctor, así te puede responder. Y hay un agradecimiento muy grande de María Liliana Acosta, que ha sido egresada y que tiene el gusto de seguir su línea de trabajo y que agradece tanto a usted como a la Fundación AICLE. Pero tenemos que abandonar la sala. Desde FEPRA le mandamos un abrazo y le agradecemos profundamente que haya estado presente y que siempre nos nutra con todo su saber. Un gustazo, Selva. Muchas gracias por la invitación. Un beso grande y a todos los que han estado ahí acompañándonos. Hasta siempre, Héctor. Chao, querida.